Cuando tú andas en reserva, es una preocupación que tú tienes, porque te está diciendo el marcador que te falta combustible y en que cualquier momento te puede quedar. Esto significa que cuando tú no tienes hambre del Espíritu, cuando tú no tienes sed del Espíritu, es probable que andes en una reserva. Y en el momento en que te quede a mitad de camino, entonces vas a quedar en vergüenza. Porque tú viste cuando la guía te decía que necesitabas recargar, pero entendía que como tu reserva funcionaba, iba a llegar lejos. La reserva tuya tiene un momento donde caduca. Hay ministerios que llegarán hasta que la reserva se le termine. Todos nosotros tenemos una reserva, es verdad. El problema es cuando tú te acostumbras a andar en ella. Porque cuando andas en reserva continuamente, te acostumbrarás tanto a andar en reserva que no te darás cuenta cuando ya haya acabado el poco de combustible que quedaba. Por eso yo creo que el combustible que necesita esta generación es el bautismo del Espíritu Santo. Combustible que necesita esta generación es el hablar en lengua dirigido por el Espíritu Santo. Sí, es verdad que necesitamos el fruto para poder entrar al reino de los cielos, pero también necesitamos el poder para llevar a otros al reino, porque los frutos te van a salvar a ti, por el poder te ayudará para Dios llegar a otros. Estamos en Ciudad de la Esperanza, el epicentro de la gloria de Dios, donde lo imposible comienza a temblar y lo sobrenatural se hace visible. Hay un toque de queda este 28, 29 y 30 de agosto. La atmósfera va a cambiar. Liberación, milagros, sanidad interior, restauración, impartición. ¿Has estado luchando? ¿Sientes que algo te limita? Necesitas un antes y un después. Dios puede hacerlo en un momento. y ese momento puede ser ahora. Este es el momento, este es el lugar, este es el día de tu liberación. Cumbre Mundial de Liberación y Milagros. Creo que el Señor te va a entregar un milagro. Lleven los ciegos, los cojos, los mudos, los sordos, que Dios va a respaldar y va a sanar a miles de gente. Dirigente de Salvar a su hermana Marta Candela, y es para estar invitando a la Cumbre Mundial de Liberación con los pastores Quiñones allá en Juan Dolio. No te lo puedes perder. Vamos a sonar el candelero, vamos a ponerlo arriba para que alumbre todo el que esté ahí en Juan Dolio. Ya ustedes saben. Los cupos son limitados. No esperes a que se llenen. Llámanos ahora mismo. Te toma solo un segundo. Ser parte de esta comunidad es totalmente gratis. Suscríbete ahora mismo. Dios le bendiga, Dios le guarde, mis amados hermanos de Enfocados en Dios TV. Bienvenidos a una entrega más de su programa favorito de todo YouTube. Les invito a que se suscriba, le den like y comparta, porque este contenido es de mucha bendición para muchas personas. Si usted se siente parte de este canal, les invito a que se suscriba. Amén. Hoy tengo un invitado especial que estará dando la segunda parte de un video que grabamos hace como un mes. Está ahí, cómo recibir del Espíritu Santo. Estoy hablando del ministro Daury Rosario. Esta es la parte 2 de este video. Si usted quiere ver la parte 1, usted le da el enlace que sale aquí arriba y le va a salir la parte 1. Esta es la continuidad. Entonces, Daury, ¿cómo podemos recibir el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cómo tú lo recibiste? Dios bendiga, príncipe, esa hermosa audiencia. Dios bendiga este hermoso estudio. Cada persona que puede entrar a este video para buscar la presencia del Espíritu de Dios. Es una gran bendición que puedas prestarme tus oídos unos minutos, ¿verdad? Para hablarte del Espíritu Santo. Y Wander, gracias, ¿verdad? Por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente. Yo sé que Dios ha estado haciendo cosas sobrenaturales y que en este capítulo, ¿verdad? No va a ser la excepción. Hablar acerca del bautismo del Espíritu Santo, creo que es hablar de la prioridad en el Evangelio a la hora en la que uno llega a Jesús. Hay un verso bíblico que dice, en el libro de Hechos, capítulo 1, específicamente en el versículo 3, Cristo le dijo a los discípulos que ustedes escucharon y fueron bautizados según el bautismo de Juan, pero no salgan de aquí, porque serían bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y luego entonces le empieza a hablar acerca de la promesa. Y en el capítulo 1, en el verso 8 le dice que recibirían el poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo.
y le serían testigos entonces en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Doy esta introducción porque nosotros por mucho tiempo aislamos el bautismo del Espíritu Santo de lo que es el cristianismo. Y entendemos que podemos ser cristianos, pero que no necesariamente tenemos que buscar el bautismo. Cristo lo primero que estableció fue lo siguiente: bautismo en las aguas como sello de conversión y que ha pasado de muerte a vida, y luego bautismo en el Espíritu. Y le dice a Nicodemo en el libro de Juan capítulo 3 verso 3 que no solamente, ¿verdad?, hay que nacer de nuevo en el agua, sino también nacer del Espíritu. Esto significa que Dios tiene una prioridad en nosotros de transformar nuestro interior, que es por medio del bautismo con el Espíritu Santo. El bautismo en las aguas es el sello del cambio exterior. El bautismo del Espíritu es la transformación interna, que es la que nadie puede ver, sino que solamente el Espíritu Santo entra, y ese Espíritu, cuando entra en ti, el Espíritu de Dios, cuando penetra en tu corazón, entonces discierne lo más profundo de ti y empieza a sacar aún la cosa que tú entendías que había quitado de tu vida, pero que todavía hacían parte de ti. ¿Y cómo recibo el bautismo del Espíritu Santo? En el video anterior yo te estuve hablando, Wander, de que lo principal en el Evangelio es la búsqueda. Sin búsqueda es imposible que podamos acceder a lo que realmente el Señor quiere. Hay gente que el mismo día en que se convirtieron, el Espíritu Santo de Dios vio en ellos la capacidad de que podían mantener ese nivel de gloria que iba a depositar sobre ellos, y el mismo día lo bautizó. Sin embargo, otros, por medio de la búsqueda, fueron teniendo espacio en su vasija para lo que el Espíritu Santo formaría después. Eso es cuestión de Dios. Él sabrá cómo lo hará, pero el detalle es que la búsqueda es el elemento principal para tú poder acercarte al bautismo y a todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural. Profeta, cuando tú te vas a las Escrituras, te vas a dar cuenta que en la Biblia los discípulos habían recibido poder. Y tú dirías, Dauri, ¿cuándo los discípulos recibieron poder? En el libro de Lucas, Cristo le dice a 70 que vayan de 2 en 2. Dice que andando sobre las aldeas, echaban fuera demonios. Dice que sanaban de espíritu de enfermedad y resucitaban muertos. Eso pasó en Lucas capítulo 10. También lo puede buscar en Mateo, donde habla de los 70, cuando él envía a los 70, ¿verdad? Es decir, que ya ellos tenían autoridad. Ahora bien, Wander, en el libro de Juan capítulo 21, en los últimos versos, antes de Cristo irse, le dice que Cristo sopló y le dijo a ellos: recibid el Espíritu. Y habiéndolo visto todo, desapareció. Entonces, después de ahí, llega el capítulo 1 de Hechos, donde dice que Cristo se le apareció durante 40 días, con pruebas indubitables. Y apareciéndoles a muchos con pruebas indubitables, entonces se les reveló y luego le dijo: no salgan de aquí, de Jerusalén, hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, si el Espíritu Santo es un poder, ¿por qué ellos no podían salir hasta que el Espíritu no llegara si ya ellos habían recibido poder de Dios? Si el Espíritu Santo es un soplo, ¿por qué el Señor los manda a ellos a esperar? Si en el capítulo 21 del libro de Juan dice la Biblia que Jesús sopló, textualmente, dice que Jesús sopló sobre ellos y le dijo: recibid al Espíritu. ¿Qué significa? Esto significa que hay dimensiones del Espíritu Santo. Tú puedes tener una manifestación del Espíritu Santo. Wow. Tú puedes tener un soplo del Espíritu Santo para que en un momento determinado pase algo sobrenatural. Puede tener en algún momento determinado un detalle o escuchar la voz por cualquier situación que se presente, pero el tener al Espíritu Santo morando contigo es distinto. Por eso en el capítulo 15 del libro de Juan, Cristo le dijo: yo me voy a ir, pero no lo voy a dejar solo. Vendrá a vosotros otro consolador. La palabra otro viene del griego aios, que significa uno igual que el primero. Cristo estaba diciendo: cuando yo me vaya, el que vendrá no será diferente a mí. Será uno igual que el que le está siendo quitado. Wow. O sea, el Espíritu Santo viene en la misma posición que Cristo, solo que de una manera distinta. Entonces Cristo le dice a ellos: cuando Él venga en esa dimensión, entonces ustedes podrán tenerlo con ustedes, en ustedes
y sobre ustedes. Cristo solamente podía estar con los discípulos, pero no podía estar en los discípulos. Wow. Dios mío. Cristo podía estar con los discípulos, pero no podía estar sobre los discípulos. Porque como una persona no tenía la posibilidad de venir a morar adentro. Cristo lo que está diciendo es, cuando yo me vaya, quien va a venir después de mí tendrá la capacidad de estar sobre ustedes, es cuando Él te da poder. Sí. De estar con ustedes es cuando Él te ayuda. Pero de estar dentro de ustedes es cuando Él te dirige. Wow. Bien, entonces hablar del bautismo del Espíritu Santo es el primer escalón para empezar a conocer la dirección del Espíritu. ¿Cómo yo recibí el bautismo del Espíritu Santo? Cuando yo empiezo a buscar a Dios, Wander, y a enamorarme de la presencia del Espíritu Santo, me doy cuenta de que el bautismo era el escalón que continuaba para lo que yo en el mundo espiritual anhelaba. Porque a través de las Escrituras me di cuenta que antes de que el Espíritu de Dios pudiera venir sobre los apóstoles con todas las capacidades que Él quería poner en ellos, primero lo preparó. Anduvieron con Jesús 3 años, Cristo enseñándole e instruyéndole. Es decir, después que ya ellos son instruidos, ¿verdad? Y que Cristo le enseña, entonces Cristo le dice, todavía, aunque hayan sido instruidos y aunque yo le haya enseñado, tienen que quedarse un poco más, porque necesitan un poco más de formación para que puedan recibir el poder que va a venir después del bautismo. Dice las Escrituras entonces que viene el bautismo en el capítulo 2 de Hechos. Cuando yo empiezo a buscar el Espíritu Santo, yo me enamoré del Espíritu de Dios, porque yo escuché que cuando tú empiezas a buscarlo a Él y Él te bautiza, ya Él no solamente se va a manifestar dependiendo quién predique en un culto. Que Él no solamente se va a manifestar dependiendo del tipo de actividad que se haga, sino que cuando tú eres bautizado por Él, tú inicias a caminar en una escalera donde el bautismo es el primer escalón de andar en comunión con el Espíritu Santo. Dios mío. Y enamorándome de ese bautismo, empecé a ayunar por eso. Empecé a buscar al Espíritu Santo en la madrugada, como te expliqué en el video anterior. Empecé a ayunar días prolongados. Empecé a leer lo que me hablaba de lo que yo quería recibir. Yo mientras leía esto de los hombres de Dios que yo había escuchado, eso despertaba hambre en mí, porque yo entendía que eso que habla la Biblia era para mí también. Hubo un general de Dios que dijo que te dará cuenta si tiene el Espíritu Santo, si lo que hace el Espíritu en la Biblia también lo hace contigo. Wow. Dios mío. O sea, no podemos aislar al Espíritu Santo de las manifestaciones que están en la Biblia. Si es el mismo Espíritu que dirigió a Jesús y si es el mismo Espíritu que operaba en el libro de los Hechos, es el mismo Espíritu que tú tienes que tener. Dios mío. Porque queremos el Espíritu, pero queremos quitarle la esencia. ¿Ve? O sea, yo quiero el Espíritu, pero no quiero el compromiso. Le estás quitando la esencia. Yo quiero el Espíritu, pero no necesito que Él tenga la capacidad de hacer milagro conmigo. Le estás quitando la esencia. Tú puedes decir, yo necesito al Espíritu, pero no necesito que Él me dirija para algo que yo puedo hacer. Le está quitando la esencia. ¿Por qué? Porque la esencia del Espíritu está impregnada en la Biblia. Y la primera esencia de Él es la dirección. Y la segunda, el poder. O sea, no podemos separar el espíritu de la dirección, pero tampoco podemos separar el espíritu del poder. Yo estaba dando una clase acerca del bautismo del Espíritu Santo y yo le preguntaba, Wander, a ellos que si el Espíritu de Dios para bautizarte, ¿verdad?, traía como evidencia el hablar en lengua, o si solamente eran los frutos dignos de arrepentimiento. Algunos decían que solamente eran los frutos dignos de arrepentimiento y que no era necesario el hablar en lengua para ser bautizado por el Espíritu Santo. Ahora, si te vas a las Escrituras, vas a encontrarte más de 25 versos bíblicos que te hablan del bautismo en el Espíritu Santo y te hablan de señales como el hablar en lengua a la hora de ser bautizado. Ahora, ¿cuál es el punto? El punto es que queremos separar las cosas. No se trata de que tú no puedas tener los frutos porque tú hables lengua.
Pero tampoco se trata de que tú tengas que tener el hablar en lengua y separe los frutos. Por eso hay gente que te dicen, no, yo no necesito hablar en lengua, porque hay gente que hablan en lengua y no aman, pero también hay algunos que aman y hablan en lengua. Significa que es un complemento. El espíritu no viene separado. Él no viene con una área para el que quiere ser formado en los frutos del espíritu y en otra persona viene para los que quieren los dones. No, él viene, pero viene como una persona y esa persona trae esa cualidad. Yo te aseguro que tu esposa no puede tener la mitad de ti, porque tú eres una persona. Tú no puedes tener ahora mismo la mitad del cuerpo en la grabación y la otra mitad del cuerpo en tu casa. Dios mío. Significa que como persona tú tienes que venir con todas tus capacidades. Cuando tú entiendes que el Espíritu Santo es una persona, tú entiendes que con Él viene su vestidura, que es la santidad. Tú entiendes que con Él viene su comunicación, que es su voz. Tú entiendes que con Él viene el poder, que es lo que Él puede hacer. Tú entiendes que con Él viene todo lo que Él posee, porque no podemos dividirlo. Es un complemento. Totalmente. O sea, hay un grupo que quiere quitar la espiritualidad y quedarse con el fruto. El fruto es bueno porque te salva. Bien, pero hay otro grupo que no quiere el fruto y quiere el poder. El poder es bueno porque salva a otro. Dios mío. Entonces tú necesitas el fruto para mantenerte salvo, pero también necesitas el poder para llegar a los demás. Por eso Jesús le dijo, cuando venga el Espíritu sobre ustedes, entonces va a descender el poder. Pero poder ¿para qué? Para yo lucírmela, no. Cuando el poder para que sean testigos. Dios mío. Dice, vendrá el poder sobre ustedes, entonces me serán testigos en hasta lo último de la tierra. Significa que el bautismo del Espíritu Santo, cuando viene sobre ti, entra el fruto del Espíritu, pero también te llena del poder, porque el poder es el puente por donde Dios puede llegar a los demás a través de ti. Dios mío, Padre. Imagínate predicarle de un Dios que sane a alguien, predicarle de un Dios que liberte a alguien, solamente a través de los frutos. O sea, cuando hablo del fruto, hablo del amor, hablo de la paz, hablo de la mansedumbre, según Gálatas 5, capítulo 5, verso 22, que habla de que los frutos son esas cualidades que tenemos, que como cristianos mostramos. Tú no puedes ministrarle liberación a alguien solamente con que tú lo ames. O solamente con que tú tengas paz en tu corazón, que es parte del fruto. O sea, para tú poder impartir a los demás, necesitas también el poder. Dios mío. O sea, el fruto te va a mantener a ti conectado al Espíritu, pero esa conexión que tú tienes con el Espíritu no se puede quedar ahí. Te tiene que llevar al poder para poder alcanzar aquello que se pierde. Entonces yo entendí esto y yo te dije en la entrevista anterior que yo tenía un llamado de Dios a la administración, porque el Espíritu de Dios se me reveló desde que yo me convertí, de que yo iba a administrar la palabra. O sea, que yo supe que yo era predicador antes de ser bautizado. Como me enamoré tanto del Espíritu Santo, me di cuenta que para yo poder predicar necesitaba el bautismo. Dauri, ¿qué cita bíblica tiene eso? Libro de Hechos, capítulo 19, Wander, versículo 13 en adelante, puede leer. Dice que habían ciertos discípulos de Juan que predicaban la palabra de Dios. Y ellos eran de testimonio y varones que se guardaban y predicaban la palabra de Dios. Y Pablo, cuando lo vio a ellos, supo que a ellos le faltaba lo que Pablo tenía. Y Pablo le dice, ustedes conocen al Espíritu Santo. Y ellos le dicen a Pablo, ni siquiera sabemos que hay Espíritu Santo. Ahora nota algo. Dice la Biblia que Pablo le explica que el bautismo de Juan simplemente era aquel que hablaba de quien vendría después, que sería Jesús, y que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego. Y dice la Biblia que después que el apóstol Pablo le explicó eso, dice que Pablo oró por ellos, le impuso la mano y fueron llenos del Espíritu Santo. Esto significa, Wander, que ellos no habían sido llenos, no era porque no andaban en santidad. Dios mío. No era porque no andaban en integridad.
No era porque no andaban bien delante de Dios. Eran predicadores, andaban bien en el fruto, pero no tenían un contacto con el Espíritu. Y como no estaban conectados con el Espíritu, entonces no podían recibirlo. O sea, el hecho de que muchas personas no hayan recibido el poder de Dios no significa que no haya sido para ellos. Hay que ver qué tan sordo estás en el mundo espiritual o qué tan sordo estás delante del Espíritu, que aunque Él te ha querido dirigir a enseñarte que hay algo más que ser predicador, que hay algo más que ver un video, que hay algo más que ser intercesor, es conocer al Espíritu para ser efectivo. Entonces allí te vas a dar cuenta que a veces el ser santo, pero no tener búsqueda, es probable que te mantengas en un avance en el mundo espiritual. Wow. Ellos no tuvieron que recibir clase para ser bautizados. Ellos tuvieron que tener el conocimiento de quién era el Espíritu Santo. Entonces yo entendí que tenía que ser lleno por el Espíritu para yo poder predicar las Escrituras. Empecé a buscar a Dios en los montes, en la madrugada, en los ayunos. Y recuerdo que acá en República Dominicana, regularmente siempre que entra enero, se hace un tiempo de ayuno. En muchas iglesias lo hacen. Y yo recuerdo que yo duré toda una temporada y mi petición era la misma, Wander. Que yo pueda ser bautizado por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasa aquí? No es que tú tengas que ayunar para que el Espíritu Santo te bautice. Lo que pasa es que con el ayuno tú matas lo que te impide ser bautizado por el Espíritu Santo. O sea, no es que tu ayuno comprarán el bautismo, pero si el ayuno te ayudará a alinearte para que lo puedas recibir. Entonces, en medio de esa búsqueda con el Espíritu, yo empecé a enamorarme de Él. Y un día, yo recuerdo que yo tenía que predicar en un congreso de jóvenes. Y fue mi primer congreso en una iglesia. Y yo recuerdo que el Espíritu de Dios me había hablado. Y yo prediqué, no pasó nada en el sentido de que yo no hablé lengua. Era muy joven, yo tengo 21, pero en esa edad yo tenía como 16 años tenía. Cuando yo predico por primera vez en la iglesia, ese día un líder se me acerca y me dice: ¿tú crees que si el Señor viene hoy sobre ti, tú puedes ser bautizado por el Espíritu Santo y hablar en lengua? Y yo le dije que sí, pero a mí se me olvidó. Luego, ese mismo día, después que yo prediqué y que predicaron otros jóvenes, porque era un congreso de algunos predicadores, ¿verdad? Luego que yo terminé de predicar, recuerdo que amanecimos en la iglesia esa noche. Y cuando amanecimos en la iglesia esa noche, recuerdo que terminando la cadena de oración, ¿sabes? Que cuando hacemos silicio en la iglesia, oramos, después que terminamos de orar por las almas, por la congregación, despedimos el tiempo de oración y ya cada quien se va a orar individual o se duerme si quiere. Cuando íbamos a terminar de orar colectivamente, recuerdo que Dios usó a un varón que estaba ahí, que fue el que el Señor usó también para mostrarme el hambre por el Espíritu Santo. Y cuando Dios usa ese varón, él me dice: Dauri, yo veo que desciende un fuego sobre ti y que el Espíritu Santo de Dios te va a llenar. Fue la última palabra que yo recuerdo que él me dijo. Cuando él me dijo eso, el fuego del Espíritu de Dios vino sobre mí. Eran como las 3 de la madrugada, en ese día, eran como las 3 de la madrugada, todos los jóvenes estaban ahí. Santo Estábamos Dios. Orando para terminar el tiempo de oración. Y terminando el tiempo de oración, el Espíritu Santo descendió sobre mí como fuego y yo amanecí, Wander. Aleluya. Desde ese día, desde esa noche, desde esa hora, amanecí hasta el otro día hablando en lengua. El problema era que luego yo no quería hablar español porque temía a perder lo que yo había recibido. Wow. Yo quería mantenerme en el fuego que yo estaba recibiendo, porque ese fuego cuando vino sobre mí fue algo impresionante. Yo no lo podía explicar, no podía decir qué sentía, porque cuando el Espíritu de Dios, amado, entra en el corazón de la gente, es probable que quisiéramos explicártelo con toda la palabra sencilla, pero cuando tú empiezas a vivir la manifestación del Espíritu, ese fuego que viene sobre ti, esa hambre que viene sobre ti, esa sed, es imposible que te lo pueda explicar. Tienes que experimentarlo. Te puedo hablar en teoría del bautismo del Espíritu, pero solamente aquel que se ha acercado a Él, aquel que ha sentido el fuego, aquel que ha escuchado su voz, aquel que dentro de su corazón sabe que si no lo siente, hay algo que se muere en él. Ese es que me va a entender cuando yo le hable de esto. Aleluya. Cuando ese fuego vino sobre mí,
Y yo no podía dejar de hablar en lenguas. Pero lo más impresionante de esto, Wander, es que yo empiezo a hablar en lengua y empiezo a hablar en lengua. Amanece y estoy hablando en lengua. Luego yo me calmo, entro en sí. Y después yo digo, Dios mío, ¿qué pasó? Yo no sé. Yo nunca he querido manipular el hablar en lengua. Yo tenía miedo. Porque hay veces que hay predicadores que como que te forzan, que hablan. No. Cuando Él viene sobre ti, Él fluye. Es un río. Él no se empuja. Cuando el Espíritu Santo está en un lugar, en una gente, es evidente que el fuego que hay en ti se expone. Nadie puede sentir un fuego y que no haya una manifestación de lo que se está quemando. Cuando hay un fuego es evidente. Wow. O hay humo, o hay consumación. El fuego no se manipula, porque el fuego tiene demasiada evidencia para poder fingirlo. Aleluya. Por eso cuando querían fingir el fuego extraño, en el libro de Éxodo dice la Biblia que dijeron, es que este no es el fuego que agrada a Jehová, este no es el fuego que del holocausto debería de salir, porque el fuego que es extraño a Dios, Dios lo percibe de manera inoperante, no tiene ningún tipo de evidencia. Aleluya. Ahora, el fuego que es real, es imposible que no se discierna. Aleluya. Entonces, cuando ese fuego vino sobre mí, yo lo sentía tan real. Yo no quería salir de la iglesia ese día, porque yo tenía miedo a perder lo que había recibido esa noche. Después de tanto ayuno, de tanta madrugada de oración. Ahora ver que en el momento en que no me lo estoy esperando, donde yo no lo estoy pidiendo, despidiendo un tiempo de oración, Él viene sobre mí y me llena. El problema, Wander, no fue ese. El problema es, y fue donde nos quedamos en el video pasado, que luego yo tenía una duda de si realmente había sido el Espíritu que me había bautizado. Y no era que yo dudaba porque lo que yo sentí no era de Dios, no. Yo sabía que lo que había sentido era de Dios, pero tenía miedo a hablar en lengua de manera emocional. Y yo le dije al Espíritu ese día, yo creo que tú me has bautizado, pero si tú no me das una evidencia tangible, yo voy a entender que estoy hablando en lengua emocional y mejor no voy a hablarla, porque si había algo que a mí me preocupaba, era no contristar la presencia del Espíritu Santo. Y yo empecé a orarle al Señor y le decía, yo necesito que tú me confirmes con una manifestación indubitable de que realmente tú me has bautizado. Sucede, Wander, que un día hubo un congreso en mi iglesia y ese congreso que hubo se manifestó un demonio. Nadie lo vio, solamente yo. Y creo que lo hablé en el video pasado. Nadie vio ese espíritu, esa persona con ese espíritu que cayó endemoniada. Y cuando esa persona cae endemoniada, yo me le acerco. Pero yo nunca había reprendido un demonio. No tenía experiencia en nada. Sin embargo, el Espíritu de Dios me guía allí y me dice que me le acerque a esa persona. Y cuando yo me le acerco a esa persona, Wander, había mucha bulla, porque había una manifestación en ese momento del Espíritu Santo en la iglesia y nadie estaba pendiente a quién caía. Pero yo vi cuando esa joven cayó y el Espíritu de Dios me dirigió allá y yo me le acerco. Y cuando yo me le acerco, que voy a hablarle en español y le voy a decir normal que tú tienes que ser libre porque Cristo murió por ti. Lo primero, que cuando yo voy a hablar en español, el Señor me dice que no hable en español, que hable en lengua. Nota algo, no pone la lengua en mí, me dice que la hable. Y yo empiezo a hablarla, y cuando yo empiezo a hablar en lengua, la muchacha empieza a chillar. Cuando yo empiezo a hablar en lengua, la muchacha empieza a chillar. O sea, el espíritu que estaba en ella no soportaba el fuego que estaba recibiendo. Y cuando yo termino de hablar en lengua, la única palabra que yo dije en español fue el nombre de Jesús. Inmediatamente la muchacha fue libre y se puso de pie. Y ahí, cuando esa muchacha fue libre, entonces escuché la voz del Espíritu de Dios que me dijo, yo te he revelado esta manifestación para que no dudes de que los demonios tiemblan cuando hablas en lengua. Wow. Significa que todas las personas que hoy quieren desvincular el hablar en lengua, que quieren desvincular el bautismo del Espíritu, es porque hay cierta doctrina demoníaca que le impide a ellos, ¿verdad?, el poder ver realmente la divinidad que se encuentra
en el hablar en lengua. Wow. Wander, el Espíritu de Dios, te vas a dar cuenta que hay cientos de capítulos en la Biblia que te van a hacer referente al bautismo y te van a hacer referencia al hablar en lengua. Tú dirías, Dauri, ¿qué tiene que ver el bautismo con el hablar en lengua? Sencillo, la Biblia dice que es la confusión de muchos. En el libro de Corintios, capítulo 12, en primera de Corintios, capítulo 12, Wander, dice en el versículo 12, 13 y 14, habla de que Pablo, poniendo orden en la iglesia de Corintios, Pablo dice que no todos nosotros somos pastores, no todos nosotros somos apóstoles, tampoco todos nosotros dentro de la iglesia somos maestros. ¿Acaso pues hablaréis todos en lengua? ¿Interpretarán todos? Todos van a profetizar. Pero cuando lees el contexto donde Pablo está haciendo esta cuestionante, Pablo está hablando dentro de la iglesia. Porque dentro de la iglesia no van a haber dos pastores, hay uno. Dentro de la iglesia no van a haber dos apóstoles, hay uno. Dentro de la iglesia no hay dos profetas oficiales. Pueden haber muchos profetas en la iglesia, pero siempre hay uno que es quien Dios tiene la visión de lo que va a pasar ahí. Significa que cuando Pablo está hablando de esto, Pablo está diciendo que dentro de la congregación hay diversidades. Y esas diversidades que hay dentro de la congregación es para que todos funcionemos como un cuerpo. Ahora bien, hay momentos donde la mano tiene problemas y el pie tiene que hacer la función de la mano. Significa que si solamente uno hablara en lengua en la iglesia, cuando no esté ese que habla en lengua, entonces la iglesia se quedará sin eso. Significa que si solamente uno interpretara, cuando ese intérprete no esté, entonces significa que la iglesia no tuviera quien interprete. Pablo no está limitando los dones, tampoco Pablo está limitando los llamados. Simplemente él está diciendo que dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, todos tenemos una función en un momento determinado. Pero nunca dijo que tú no podías tener varias al mismo tiempo. Así es. Presta atención con esto porque esto es importante. Pablo no va a contradecir lo que dijo Jesús. Y Jesús dijo en el libro de Marcos, capítulo 16, verso 17, Wander, él dijo que todo aquel que cree en su nombre hablará nuevas lenguas, no para lo que se le haya designado, sino todo aquel que crea. Quiere decir que aunque no todos hablemos en lengua, no significa que todos no tengamos la posibilidad de hacerlo. Está abierto para todo. Ahora, algunos solamente se quedan en el fruto del Espíritu y no entran en la otra parte del Espíritu que tiene que ver con el poder del Señor. ¿Me va siguiendo? Sí, se quedan con los frutos, no con la manifestación. No con la manifestación. Hablando de los frutos que habla Gálatas 5, verso 22. Exactamente. De la mansedumbre, del paz, amor, de la benignidad, de la bondad, ¿verdad? Que son cualidades que como cristianos tenemos que tener. Ahora, dile a alguien con amor que sea sanado. Dile a alguien que por el amor que tú tienes, esa persona reciba un milagro. Ahí entra el poder. Porque los frutos te santifican a ti para tú conocer a Dios. Pero el poder es la virtud que Dios pone en ti para acercar a otros a Él. Entonces, Wander, el bautismo en el Espíritu Santo viene sobre ti. Y cuando tú empiezas a entender que el hablar en lengua es para todo, aunque no todos las hablemos, no significa que no todos las hablemos, no porque no esté para todo, sino porque no todos tienen el anhelo por hablarla. Pero está disponible. Él dijo, aquí hay un río. Ahora Él no te va a entrar en el río. Él dijo, vengan a mí y beban. Wow, Dios mío. O sea, el río está disponible para todo, pero todo aquel que vaya y beba. Para el que entre en el río. El que bebe, el que se conforma con tomar una cubeta o una vasija de agua del río y se la lleva, él entenderá que el río le será funcional para él llenar una vasija. Ahora, el que entiende que se puede sumergir en el río, no necesitará cargar con vasija porque el río tiene un movimiento. El río del Espíritu siempre está en continuo movimiento porque
Dios a través de sus escrituras nos ha enseñado que es un Dios que va en continua manifestación. Escuché a alguien que decía que nadie que vaya al río 2 veces beberá de la misma agua. Porque el río vive en constante movimiento. Si el río no se mueve, no es un río, aleluya, es agua posada. Y el agua posada produce inmundicia. Y la inmundicia trae el pecado. Y el pecado aleja el espíritu. Hay muchas congregaciones, hay muchas vidas que me pueden escuchar, gloria que lo que ha pasado en su vida es que han estancado el río del espíritu. Y como han estancado el río del espíritu, el agua está posada. Cuando el agua se posa, viene la inmundicia. Cuando la inmundicia viene, viene la impureza. Cuando la impureza viene lo que aparta tu voz de la voz de Dios, tus oídos del oído de Dios, tu corazón del corazón de Dios. Ya no camina donde Dios camina, ya no te mueve donde Dios se mueve. Ya tú no quieres hablar lo que Dios habla. Empiezas a cambiar de dirección, porque el agua que no se mueve produce pudrición. Pero cuando el agua tiene un movimiento, por eso Él dice: todo aquel que tenga, se venga a mí. Dios mío. Entre en el río, porque dentro de ese río hay profundidades para que naveguen. En el río de Dios a todos se nos es llamado a andar en lo profundo. Dios mío. Ezequiel lo dice. Ezequiel dice: vi un río grande y el pueblo entraba y le daba el tobillo. Luego el Señor me decía: Ezequiel, así está el pueblo, dile que entre más hacia adentro. Y luego le daba más arriba de la cintura, hasta que llegó al hombre, y luego ya lo sumergía completamente. Quiere decir que en el río de Dios hay niveles. Y Dios no puede depositar sobre ti niveles espirituales cuando tú quieres llevarte agua del río, porque no tienes la capacidad de morir para entrar en él. Aleluya. Wander, es un peligro andar en reserva. Hay gente, y mira, yo venía hablando, cuando veníamos en el camino, yo venía hablando a José de esto. Cuando tú andas en reserva, es una preocupación que tú tienes, porque te está diciendo el marcador que te falta combustible y que en cualquier momento te puede quedar. Esto significa que cuando tú no tienes hambre del espíritu, cuando tú no tienes sed del espíritu, es probable que andes en una reserva, y en el momento en que te quede a mitad de camino, entonces vas a quedar en vergüenza. Porque tú viste cuando la guía te decía que necesitabas recargar, pero entendía que como tu reserva funcionaba, iba a llegar lejos. Ahora la reserva tuya tiene un momento donde caduca. Hay ministerios que llegarán hasta que la reserva se le termine. Todos nosotros tenemos una reserva, es verdad. El problema es cuando tú te acostumbras a andar en ella. Porque cuando andas en reserva continuamente, te acostumbrarás tanto a andar en reserva que no te darás cuenta cuando ya haya acabado el poco de combustible que quedaba. Por eso yo creo que el combustible que necesita esta generación es el bautismo del Espíritu Santo. El combustible que necesita esta generación es el hablar en lengua dirigido por el Espíritu Santo. El combustible que necesita esta generación, sí, es verdad que necesitamos el fruto para poder entrar al reino de los cielos, pero también necesitamos el poder para llevar a otros al reino, porque los frutos te van a salvar a ti, por el poder te ayudará para Dios llegar a otro. Dios mío, Padre Santo, gloria a Dios. Mira, hay gente, Wander, que está escuchando esto ahora, y el Espíritu de Dios lo va a conmover, porque no hemos acostumbrado a cantarle bien, no hemos acostumbrado a predicarle bien. Y sí, puede que usted me haya escuchado decir esto y lo voy a decir otra vez. Puede que no hemos acostumbrado a hacer todo automático, a hacer todo de manera dramatizada. Pero el Espíritu Santo está diciendo: lo que pasa es que en mi río tú no diriges donde el agua se mueve. En mi río tú no diriges donde el agua se va a mover. Yo puedo moverla hoy a la derecha, pero también la puedo mover a la izquierda. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: Nicodemo, el que anda en el Espíritu no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Porque el viento es semejante al viento, es dirigido por donde el Padre quiera moverlo. Dios mío. ¿Sabe cuándo entra la manipulación? Cuando no estamos en el río del Espíritu. Sí, Dios te quiere bautizar y Dios te quiere llenar, porque aparte del fruto también necesita el poder del Espíritu Santo. Entonces allí yo descubrí que era mejor pausar todo lo que tendría que ver con ministerio. En el libro de Hechos, capítulo 19, yo me di cuenta que es mejor pausar un ministerio
y buscar la llenura del Espíritu que predicar vacío y andar en una reserva. Porque me di cuenta que un solo sermón de alguien siendo lleno del Espíritu equivale a la vida de un ministerio de hoy en día. Una sola predicación de alguien lleno del Espíritu, del libro de los Hechos, equivale a una vida de ministerio de una generación en la que nosotros estamos viviendo. Wander, lo que nosotros necesitamos es que el Espíritu Santo de Dios venga sobre nosotros y nos ayude a seguir escalando en lo espiritual. Te dije que el río tiene niveles. El primer nivel del río es el bautismo del Espíritu. Porque allí tú le muestras a Él que no solamente tú estás dispuesto a entrar en una iglesia y en algún momento ir al cielo. El cielo es lo mejor que nosotros podemos tener, pero como iglesia tenemos una función. El cielo es para los hijos, la iglesia es para la tierra. Tú eres iglesia en la tierra y como hijo irá al cielo. Ahora, tú no puedes querer anhelar lo de hijo si no has cumplido con lo de la iglesia. Y lo de la iglesia es tener poder para ser testigo de aquel que nos ha dado la identidad de hijo. Dios mío. Y eso, para eso necesitamos al Espíritu Santo, Wander. Para eso necesitamos al Espíritu. ¿Qué recomendación tú le das a aquella persona que está siendo sacudida con esta palabra? Que quizás ha entrado a la orilla del río, pero no ha entrado a profundidad. Pero a raíz de esta palabra quiere meterse a profundidad para conocer más del Espíritu. ¿Qué tú le dirías a esas personas que nos están escuchando? Mira, hay cosas que te pueden impedir entrar en el río o en lo profundo de Dios. Y muchas veces es la carga que tú puedes tener. Mientras más carga tú tienes, menos posibilidad tienes de entrar más profundo. Porque la carga es un peso hacia atrás que no te deja caminar derecho. Significa que cuando nosotros no nos despojamos para buscar a Dios y queremos buscar a Dios con nuestras cargas arriba, entonces no podemos entrar en lo profundo de Él. Yo hablaba con un ministro el otro día en la iglesia y yo le decía, no hagas nada de la cual tú tengas que apartar a Dios para poder hacerlo. Hemos acostumbrado a que si vamos a conseguir un trabajo, por ejemplo, aunque eso nos vaya a quitar un poco el ministerio, vamos a tomarlo y luego nos vamos a llenar del ministerio. O por ejemplo, yo voy a comprar tal cosa y aunque comprando tal cosa yo tenga que apartarlo de Dios por un momento, yo voy a comprar eso y después yo retomo lo de Dios. Nada, que tú tengas que sacar un poco, solamente un poco a Dios de la ecuación, tú debes de hacerlo. Lo que tú no puedes hacer con Dios ahí, significa que no es para ti. Wow. Lo que tú tengas que apartar a Dios, aun sea un poquito, Wander, significa que no es para ti. Porque si tú tienes al Espíritu Santo contigo que te ayuda, tienes al Espíritu Santo sobre ti que te ha dado un poder, pero también tienes el Espíritu Santo en ti que te dirige, tú no necesitas quitarlo a Él de ninguna de esas esferas para que Él pueda hacer algo contigo. Dios mío. Entonces, ¿qué te puede impedir entrar al río? Que tú quieras quitarlo un poco a Él y seguir llevando tu carga. Lo de Dios no funciona más para adelante, es morir ahora. ¿Qué te hace no entrar en la profundidad del río? Que tú quieras recibir lo de Dios sin soltar lo tuyo. Lo de Dios no se manifiesta más para adelante, hay que morir ahora. ¿Qué te impide a ti entrar en las dimensiones del Espíritu Santo? Que tú quieras llenarte de Dios sin vaciarte de ti. Es imposible. Para Él poder llenarte, tiene que primero vaciarte de ti. Porque si no te vacías de ti, no hay espacio para que Él pueda entrar. Él no comparte su presencia con nada. Porque tú no puedes tener la mitad del Espíritu. Tú no puedes tener un cuarto del Espíritu. Tú no puedes tener media pulgada del Espíritu. Si eres una persona, tú tienes que tenerlo completamente en ti. Es que Dios tú no has entendido, Wander. Wander, tú no puedes tener un poco de Él. O sea, hay gente que dice, no, yo busco a Dios, yo oro,
pero siento como que aunque yo haga tal cosa mala, el Espíritu Santo, no, Él te puede ayudar en una debilidad. No significa que Él está en ti. Si Él está en ti, tú no puedes tener un pedazo de Él. Te explico, hay creyentes que creen que porque el Espíritu Santo lo ha ayudado, ellos tienen al Espíritu Santo adentro de ellos. Y yo te puedo ayudar sin vivir contigo. Wow. Ellos creen que porque el Espíritu Santo de Dios en un momento le habló, el Espíritu Santo vive con ellos. Y yo te puedo hablar sin vivir contigo. Ay, mi madre. ¿Te está escuchando? Está fuerte eso. Ahora, ¿qué es lo único que yo no puedo hacer sin vivir contigo? La compañía. Porque la compañía tiene que ver con dos personas estar juntos. No es lo mismo que Él te hable o que en un momento Él te ayude a que Él esté dentro de ti. Porque ni visitar ni hablar tiene que ver con morar. Estar adentro es una dimensión mayor que escucharlo a Él. Porque hasta un impío puede escuchar al Espíritu. Y hasta un impío el Espíritu Santo lo puede ayudar en un momento determinado. Lo que no puede tener un impío es adentro de él. Wander, adentro al Espíritu Santo. Porque es una dimensión que Cristo dijo que para poder activarla hay que recibir primero al Hijo del Hombre. Entonces, luego de tener a Jesús, Él nos revelará todas las cosas que Cristo nos ha dicho. Entonces, si el Espíritu Santo de Dios no está todavía totalmente dentro de ti, hoy tú necesitas reconocerlo para que Él pueda entrar. Yo no puedo tener la mano tuya y tu esposa tener la voz. Yo no puedo tener los oídos tuyos y tu esposa tener los pies. ¿Qué simboliza esto, Dauri? Hay personas que quieren tener la voz de Dios, pero no quieren tener el compromiso con Dios. Hay personas que quieren tener la mano de Dios, que es la que trae el poder, pero no quieren escuchar la voz de Dios para ser obediente. Si tú quieres al Espíritu Santo, tienes que tener la responsabilidad de que Él no entra por parte. Dice en Juan, capítulo 2, gracias Espíritu Santo, verso del 30 al 34, dice Cristo que Dios no nos da su Espíritu por medida. ¿Sabes qué significa que Dios no nos da el Espíritu por medida? Que Él no se puede dividir. Es una persona que completamente quiere venir a tomar el dominio en ti para dirigirte. Y si tú no dejas que el Espíritu Santo de Dios dirija tu vida, pues lamentablemente ya tú vas a andar a tu propio pensamiento. Porque de manera per se, en ti no hay un espacio donde el Espíritu Santo de Dios pueda ser esa persona la cual te quiera dirigir. Dios mío, Padre. Dauri, sabemos que la llenura es una cosa y el bautismo es otra. Y estamos hablando de ser lleno. Hablamos del bautismo nuevamente. ¿Cómo una gente puede darse cuenta que sí ya tiene el Espíritu Santo, está lleno del Espíritu Santo? Mira, hay personas que, por ejemplo, se preguntan, si yo no hablo en lengua, yo tengo el Espíritu Santo. O yo hablo en lengua, pero no sé si tengo el Espíritu Santo. Y hay un sinnúmero de cuestionantes que pueden surgir a lo largo de hablar de la llenura de Dios. Lo cierto es que tú puedes tener la voz, la compañía, ¿verdad? O sea, el Espíritu Santo puede estar sobre ti y tú no hablar en lengua. Ahora, si tú quieres entrar en lo sobrenatural, ese es un escalón por el cual el Espíritu de Dios te puede querer pasar para poder entrarte en el mundo espiritual. Hablar de la llenura del Espíritu Santo, Wander, cuando tú sabes que estás lleno de Dios, es porque las cosas que estaban en ti o las cosas que te dominaban ya no te dominan. Tú estás lleno de Dios cuando cuando tú te vacías de ti. O sea, ¿cuándo empiezas a estar lleno de Dios? Cuando las cosas que te ataban y que te dominaban, que te doblegaban, esa vida desenfrenada, esa vida que no agradaba al Espíritu, ahora por medio de la búsqueda con el Espíritu Santo, tú has logrado dominarla
significa que Él te ha vaciado de lo que antes te ataba para Él poder venir a poner su presencia. Ahora, la llenura del Espíritu de Dios es evidente por una cosa, y es porque cuando tú eres lleno es imposible que el que esté a tu lado no se dé cuenta. Wow. Imposible. El que está vacío cuando habla, escucha esto. Dios mío. Wander, una vasija vacía hace más bulla que una vasija llena. Ay, mi madre. Significa Ay, mi madre. que cuando tú no tienes al Espíritu, tú haces bulla para aparentar. Ay, Dios mío. Tú haces bulla para poder entrar a la gente en la apariencia por medio de un sonido. Pero cuando hablo de hacer bulla, no solamente hablo de ministros, de predicadores. Hablo de apariencia, hablo de disfraz. Porque el sonar mucho, estando vacío, es un disfraz. Ahora, cuando tú estás lleno, mientras más lleno tú estás, menos bulla hace. Porque lo que tú tienes adentro, tú entiendes que es tu respaldo. Significa que cuando tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios, entonces tienes que empujar menos. Porque tú no necesitas empujar, porque todo lo hace Él. Wow. Wander, es imposible que alguien que esté lleno, el que esté a su lado, no se dé cuenta. Porque cuando alguien está lleno y se mueve, el que está a su lado también recibe lo que él tiene. Dios mío. Es imposible que tú muevas una vasija llena y no bote agua. Y salpica el que está al lado. Es que si está lleno, el que está al lado tiene que recibir. Dios mío. Por eso Cristo le dijo, quédense aquí. Porque ustedes necesitan ser llenos del Espíritu Santo para poder salpicarle a los demás lo que ya tienen adentro. Dios mío, ¿De Padre. qué te está llenando? Wow. Porque ningún corazón puede estar totalmente vacío. Tú puedes estar vacío de Dios, pero para estar vacío de Dios tienes que estar lleno de algo. Y hay cosas que pueden llenar tu corazón. Es probable que tu corazón lo esté llenando el dinero, que tu corazón le esté llenando un hombre, que tu corazón le esté llenando el entretenimiento, que tu corazón le esté llenando la misma salud que te ha quitado la visión de Jesús. Es probable que tu corazón lo esté llenando hasta la misma ganas de ser productivo. Pero yo me di cuenta que el peor fracaso es ser exitoso donde Dios no te ha puesto. Por más que quieras llenar tu corazón con las cosas que no son el diseño de Dios, cuando tú necesites quitar un poco de Dios para llenar tu corazón, será el peor fracaso. Ahora, cuando tú entiendes que necesitas renunciar a todo lo que sea necesario con tal de agradar al Espíritu, significa que Él es quien domina tu corazón. Y es imposible que alguien que sea lleno del Espíritu, quien esté a su lado, no se da cuenta. Por eso, cuando tú eres lleno del Espíritu, tú no necesitas presentarte. Apártame a Pablo y a Bernabé para la obra que yo le he llamado en el ministerio. Pablo no dijo envíenme. No, la llenura que él tenía hizo que Dios lo saque. Wow. Felipe estaba en una ciudad llamada Samaria. Felipe, ve a Soto, cientos de kilómetros de Samaria, y le vas a predicar a un joven, a un hombre eunuco que está de aquel lado. Abandona la multitud y vete a ese hombre que está allá, porque él necesita recibir una palabra. De repente, Felipe sale del lugar donde él está y el Espíritu viene sobre él y lo transporta, lo transpone cientos de kilómetros de donde él está para llevarlo a un hombre solamente que necesitaba escuchar algo que el Espíritu Santo tenía que decirlo. Cuando el Espíritu Santo te guía y te llena, se te importa abandonar una multitud con tal de ir a una sola gente. Dios mío, Padre. Cuando el Espíritu Santo te llena, se te importa abandonar millones donde Él te dijo que con un peso vas a sobrevivir. Porque no hay algo que te llene. Cuando el Espíritu Santo te llena, se te importa abandonar un estado donde tú has construido toda una vida, donde tienes toda la posibilidad, e irte del otro lado, donde ni siquiera sabes dónde vas a vivir, pero que yéndote a aquel lugar, sabes que tendrá la dirección del Espíritu. Te voy a decir algo. Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. No a la tierra que tú sabes, no, a la que yo te voy a mostrar.
mostrar. Pero para yo mostrártela, tiene que salir de la que tú tienes en tu mano. Tiene que salir de la que tú tienes en tu casa. Tiene que salir de la que tiene a tu alcance. Mira, hay gente que Dios no lo ha llenado porque quieren que lo de Dios llegue yo teniendo lo de ellos en su mano. Dios mío, Padre. Abraham, yo te lo voy a mostrar cuando tú salgas de la casa donde tú vives. Wow. Abraham era rico en ganado y Dios le dice, espérate, hay ganado que de eso que no podrán ir contigo. Y tú tienes que olvidarte de alguno de ellos para poder llevarte donde yo te voy a llevar. O sea, que aunque tú seas rico en tu tierra, la riqueza mayor es cuando tú habitas en la tierra que Dios te muestra. Dios mío, Padre. Por eso, el pastor que se enamora de una iglesia, en el momento en que Dios lo cambia de posición, se queda con la iglesia, pero sin Dios. Dios mío, Padre. Alguien tiene que escuchar esta palabra. El ministerio de adoración, que se enamoró de la adoración que cantaba y no del espíritu que quebranta, llegará el momento donde el espíritu será quitado y seguirá fluyendo el cántico que lo hacía escuchar como una adoración. El evangelista que se enamoró del mensaje, llegará el momento donde el espíritu se le irá y seguirá dando un mensaje hermoso, pero sin la esencia del espíritu. Wow. El profeta que se acostumbró a dar una profecía sin un alineamiento divino, aunque él pueda recibir la profecía, hay manera de poder interpretarla. Significa que es probable que profetas puedan profetizar sin tener la aprobación de que esa profecía es para ese momento. Y si dio la profecía sin el espíritu, esa profecía va a producir caos. Wow. Y no va a traer dirección. Por eso dice la Biblia en el libro de Proverbios que el pueblo sin profeta se desenfrena. O sea que el profeta no solamente es recibir la palabra, es entrar en una línea, en la línea de Dios a quien le está dando una profecía. Decir un nombre no te entra en una línea, te entra en una línea la vida que cambia cuando tú le mencionas el nombre. Dios mío. El cambio que produce en ella. ¿Qué quiere decir esto, Wander? Que cuando tú separas al espíritu de lo que tú sabes hacer, terminarás quedándote con lo que tú sabes y aislando al espíritu. Porque como te dije en el otro video, el Espíritu Santo me dijo que para Él poder dirigirnos, no podemos quitar la niñez. Yo te voy a seguir dirigiendo mientras te sigas comportando como un niño delante de mi presencia. O sea, cuando te enamoras de lo que Él hace, terminará siendo tu Dios lo que Él hizo y no quien lo produjo. Y es lo que ha pasado en muchos de nosotros. Nos enamoramos de quien nos acomodó, de lo que nos enamoramos de la comodidad, nos enamoramos de la belleza que se ve, nos enamoramos de las cosas que aparentemente eran nuestro sueño. Pero es que nuestro corazón tiene que estar dominado solamente por quien lo hizo posible, que es el Espíritu Santo. Amén. Wander, 1000 sermones sin el Espíritu Santo no cambian a una gente. Un sermón con el Espíritu Santo cambian miles de vidas. Él es la clave del Evangelio y Él no viene por medida. Es una persona que quiere entrar completamente en ti. Lo que pasa es que tú solamente has dejado que entre la voz de Él. Y cuando Él quiere entrar con el brazo para quitarte lo que a Él no le agrada, tú lo frenas. Tú solamente has dejado que entre en ti lo que Él puede hacer, pero no lo que Él, de una u otra manera, es en tu vida. Significa que es tiempo de ser quitado nosotros y darle ese espacio al Espíritu Santo para que Él pueda bautizarnos, para que Él pueda llenarnos, pero que también nos pueda entrar en la llenura y en el río de su Espíritu, que es donde único el creyente realmente tiene dirección. Él no te puede dirigir mientras todavía tú te puedas controlar. Él solamente dirige a quien pierde el control en su río. Mientras tú tengas la capacidad de navegar en el río, tú no necesitas su dirección. En el momento en que el río te tapa, entonces Él empieza a llevarte por medio de su movimiento a la próxima estación donde Él te quiera llevar. Amén.
Dauri, yo creo que hemos llegado a la parte final de este video. Wow, tremendo mensaje. Dauri, danos tu número de teléfono. Tus redes ya la gente la sabe. Danos tu número de teléfono y están ahí todas en pantalla, incluyendo tu número. Pero dilo para que la gente te escriba cuando te quiera invitar, cualquier agenda, cualquier cosa. Necesitan escuchar tu número. Amén, amado. Mire, preocúpese con todo su corazón en tener presente al Espíritu Santo. No es lo mismo la presencia de Dios que tener a Dios presente. Son dos cosas diferentes. La presencia de Dios es la manera en la cual Él se hace visible. Pero tener a Dios presente es la manera en la cual tú no ignoras que Dios está ahí, donde quiera que te muevas. Yo te invito a tener al Espíritu Santo presente en tu vida. Porque si haces esto, significa que tú quieres ser dirigido por Él y Él lo va a hacer contigo. Gracias por prestarme tus oídos para poder escuchar esta palabra. 1-829-857-3115. Ese es mi número y ahí aparece en pantalla. Estamos para servirle. Wander, yo no quiero terminar sin antes oremos por esa persona que están ahí. Amén, amén. Yo creo que Dios te quiere llevar a ese río. Amén. Creo que Dios te quiere llevar a ese río porque tú necesitas ser bautizado por el Espíritu Santo. Y tú necesitas hablar en lengua, que ya la interpretación y los géneros de lengua son otros dones aparte. Pero tú necesitas entrar a ese escalón donde tú pierdas el control del río y Él decida qué va a hacer contigo. En el nombre de Jesús. Profeta, oramos por esa audiencia. Amén. En el nombre del Señor. Padre, gracias. En el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo de Dios. Tú estás ahí, Dios del cielo. Detrás de cada pantalla que pueden escuchar este video. Desciende como fuego en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Toca su vida allí, Espíritu Santo. Que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud significa que no hay una medida que tú quieres entrar para completamente tomar la dirección de su vida. Espíritu Santo, gracias. Yo oro ahora para que tú seas tocado y bautizado por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Y gracias, Padre. Recibe ahora. Tú que estás allí, empiezas a sentir el fuego del Espíritu. Empiezas a sentir el poder del Espíritu. Hay personas allí que van a sentir como si un fuego entrara en su interior. Sí. Como si un fuego tocara su lengua. Gloria como si un fuego agarrara su cabeza. Como Aleluya. Si un fuego entrara en su estómago. Allí el Espíritu Santo de Dios va a entrar sobre ti. Eres lleno por el poder del Espíritu Santo. Y eres bautizado en lenguas de fuego. En el nombre poderoso de Jesús. Porque para ti también es la llenura del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Oro para que por el poder del Espíritu sea Dios llenándote y entrándote en lo próximo que Dios tiene para contigo. Y ese nivel espiritual que se despierta con esta llenura que acabas de recibir, yo creo que en los próximos días tu vida va a cambiar. Tu vida no cambia cuando llegas a una iglesia. Tu vida cambia cuando tienes presente al Espíritu Santo. Tu vida cambia cuando eres consciente de que sin el Espíritu de Dios vas a vivir en pecado. Pero que si Él viene a ti, Él te va a santificar. Porque Él es el Espíritu de la santificación. Y no podemos vivir en santidad si Él no es quien nos santifica. Aleluya. Hoy eres lleno del Espíritu Santo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Y gracias, Jesús, por esta palabra. Gracias, Dios te bendiga, Señor. Dios te guarde. Dauri Rosario, en todas las plataformas digitales me puedes encontrar. Wander, bendecimos esa audiencia que te sigue y bendecimos este equipo de trabajo y este espacio que nos permite, ¿verdad? Para poder llegar a alguien allí que tenga hambre y sed del Espíritu Santo.
Si este video te ha bendecido, te invito a que seas parte de esta gran familia solamente suscribiéndote. Este canal no es un canal de entretenimiento, es un canal que te ayuda a crecer espiritualmente. Así te invito a que te suscribas, le des like y comparta. Shalom, hasta la próxima. Si este contenido está edificando tu vida, si estás disfrutando lo que estamos compartiendo, te invito a que te suscribas ahora mismo a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas nada y sigamos creciendo juntos en la palabra de Dios.